Buenos días muchachos, hoy les voy a explicar el primer tema de geometría para este tercer periodo. ¿Listo? Se llama ángulos entre paralelas. Para iniciar a explicar ángulos entre paralelas, les voy a recordar que son rectas paralelas. Rectas paralelas son, por ejemplo, estas dos que acabo de dibujar, son dos rectas que nunca, si las prolonguemos, nunca se van a encontrar y nunca se van a cortar. ¿Listo? Y hay otro dato muy importante, que siempre están separados a la misma distancia. Por ejemplo, estas están separadas cada dos cuadritos, pongámosle 10 centímetros. Siempre van a estar separadas a los mismos 10 centímetros. ¿Dónde encontramos ejemplos de rectas paralelas? Por ejemplo, en el tablero. Si estas dos rectas yo las prolongara, ellas nunca se van a encontrar, nunca se van a cortar. Se llaman rectas paralelas, están separadas siempre a la misma distancia. Lo podemos ver en una puerta, en una ventana, etc. Rectas secantes. ¿Qué son rectas secantes? Secante significa que corta, que hay un corte, que hay una intersección entre esas rectas. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo de la recta T y la recta X que se están cortando en este punto. Por eso se llaman recta secante. Cuando nosotros representamos rectas paralelas es con este doble símbolo, es unas lineecitas que son así, paraditas. Significa que la recta L es paralela a la recta M. ¿Listo? Muchachos, entonces, cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas y una recta secante, siempre se nos van a formar 8 ángulos. Aquí están, miren, 1, 2, 3, 4, en el primer corte hay estos 4 ángulos, y en el segundo corte de la secante aparecen 5, 6, 7 y 8, los otros 4 ángulos. Ellos los vamos a clasificar según su posición, ¿listo? Entonces empecemos con los ángulos colaterales. ¿Qué son ángulos colaterales? Que están al mismo lado de la secante. ¿Cómo así? Esta es mi secante y yo la coloco hacia la izquierda y hacia la derecha. Estos 4 ángulos que están hacia la izquierda de la secante, 1, 4, 5 y 8, ellos son colaterales entre sí. Y los que están hacia la derecha, 2, 3, 6 y 7, son colaterales entre sí. ¿Vale? Ahora internos. Siempre ubiquémonos en las dos paralelas. Aquí tenemos las dos paralelas. Los ángulos que están por dentro de estas paralelas, es decir, el 4, 3, 6 y 5, son ángulos internos. Internos, ¿por qué? Porque están por dentro de las paralelas. Y nos queda, pues como hay internos, también hay externos. Externos que están por fuera de las paralelas. ¿Quiénes son los ángulos externos? 1, 2, 8 y 7. ¿Listo? Estas tres clasificaciones nos sirven para denominar estos tres que son los de aquí, que son más importantes, porque ellos cumplen una propiedad. Vamos a empezar con los ángulos alternos internos. Como dice alternos, es porque uno está a la izquierda de la secante y el otro está a la derecha. Y son internos porque están por dentro de las paralelas y no son adyacentes, es decir, que no pueden compartir ni el mismo vértice ni un lado en común. Entonces, en este caso, en este ejercicio, ¿quiénes son alternos internos? El ángulo 4 con el ángulo 6. 4 y 6 son alternos internos. ¿Por qué? Uno está a la izquierda, el otro a la derecha. Están por dentro de las paralelas y no son adyacentes, es decir, que no comparten este vértice. Mire que son dos vértices diferentes. ¿Listo? ¿Quiénes son más alternos internos? El 5 y el 3. Por dentro de las paralelas, uno a la izquierda, otro a la derecha, y no tienen el mismo vértice. Entonces es 3 y 5. Listo. Alternos externos. Quiere decir que uno está a la izquierda de la secante y el otro a la derecha. Son externos ambos, o sea que deben estar por fuera de las secantes y no deben ser adyacentes. Es decir, que no compartan el mismo vértice. En este caso sería el ángulo 1 y el ángulo 7. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Son externos, están por fuera de las paralelas y no comparten el mismo vértice. Entonces por aquí tenemos el 1 y el 7. ¿Quién más? El 8 y el 2. Ahora vamos a ver los correspondientes. ¿Qué son ángulos correspondientes? Correspondientes sí son colaterales, es decir, que están del mismo lado de la secante, pero uno debe ser externo y el otro debe ser interno y no ser adyacentes, es decir, que no compartan el mismo vértice. Hay 4 parejas aquí que son correspondientes. Empecemos con el 1 y el 5.
externo e interno están por el mismo lado de la secante hacia la izquierda, pero no comparten el mismo vértice. Mírenlo. ¿Quién más? En este lado izquierdo estaría el 4 y el 8. También son correspondientes. Hacia la izquierda, uno interno, el otro externo, y no comparten el mismo vértice. Hacia la derecha también vamos a encontrar dos ángulos correspondientes, el 2 y el 6. Y entonces nos quedaría el 3 y el 7. Esos serían entonces, muchachos, la clasificación de los ángulos de los 8 ángulos. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar la medida de los 7 ángulos que nos hacen falta. Nos dan la medida de 1. Vamos a encontrar los otros 7, cuánto miden, pero justificando nuestras respuestas. ¿Vale? Primero, muchachos, antes de iniciar a hacer cualquier ejercicio, primero identifiquen cuáles son las dos rectas paralelas. Miren, dice, L es paralela a M. Entonces, ustedes ubiquen sus dos rectas paralelas y ubiquen su secante. No importa que este gráfico no lo volteen, no lo giren, ¿cierto? Lo importante es que identifiquemos las paralelas y la secante, ¿vale? Entonces, muchachos, primero, tenemos este ángulo de acá. ¿Con quién lo podemos relacionar para que podamos encontrar la medida de los 7 ángulos? Listo, antes de eso, se me olvidaba decirles que los ángulos que son alternos internos, alternos externos, y los que son correspondientes, ellos son congruentes. Ustedes eso lo van a encontrar en la guía. Son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida. Es decir, que son iguales, tienen la misma medida, ¿vale? Sabiendo eso, entonces vamos a encontrar esa medida. ¿Con quién relacionamos a este ángulo? Para que lo podamos comparar. Ah, listo, muchachos. Este ángulo de 68 grados con el ángulo 2 son correspondientes. Entonces, con el ángulo 2 son correspondientes. ¿Por qué? Porque él está por fuera, este está por dentro, están del mismo lado de la secante y no son adyacentes. Este tiene este vértice y este tiene este otro vértice acá. Lo que quiere decir que el ángulo 2 también mide 68 grados. Ya destapamos este ángulo de aquí. Ahora, ¿con quién podemos comparar este ángulo 2? Lo podemos comparar con el ángulo 6. El ángulo 2 y el ángulo 6 son, entre ellos son alternos internos. ¿Por qué? Están por dentro de la secante, uno está a la derecha de la secante, el otro está a la izquierda y no comparten el mismo vértice. Por ser alternos internos, decimos que el ángulo 6 mide 68 grados. Entonces ya destapé este ángulo de acá. Ya voy 3. ¿Con quién puedo comparar este ángulo 6? Lo puedo comparar con el ángulo 4. Con el ángulo 4, el ángulo 6 y el ángulo 4 son correspondientes. ¿Listo? Entonces, este ángulo, ¿por qué es correspondiente? Están del mismo lado de la secante, este es externo, este es interno, y no comparten el vértice. Por lo tanto, el ángulo 4 también mide 68 grados. Se me acabaron ya los 4 ángulos agudos. Siempre vamos a tener 4 agudos y 4 obtusos. Entonces, este ángulo 4 con el ángulo 3, el ángulo 4 y el ángulo 3, ellos son suplementarios. Miren que aquí hay una recta y la suma entre ellos dos da 180 grados. La suma de ellos dos. Ellos son suplementarios. ¿Listo? Eso ya lo habíamos explicado en el anterior taller. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos la medida del ángulo 3? Lo que tenemos que hacer es restar 180 menos 68 y eso nos da 112 grados. Quiere decir que el ángulo 3 mide 112 grados. Ahora, ¿con quién puedo comparar este ángulo 3? Lo puedo comparar con el ángulo 1. ¿Ya le están cogiendo el tiro? El ángulo 3 y el ángulo 1 son ¿qué? Son correspondientes. Al ser correspondientes, tienen la misma medida. El ángulo 1 mide 112 grados. Ya tengo ya destapé el 1. ¿Con quién puedo comparar el 1? Con el ángulo 5. El ángulo 1 y el ángulo 5 son alternos internos. Están por dentro de las paralelas, uno a la izquierda, otro a la derecha, y no comparten el mismo vértice. Es decir, que son alternos internos y son congruentes, tienen la misma medida. Este ángulo también mide 112 grados. Nos está haciendo falta solamente el 7. El ángulo 5 y el ángulo 7 son correspondientes.
Uno está por dentro, otro está por fuera, están al mismo lado de la secante, ¿sí? Y no comparten el mismo vértice. Por lo tanto, este ángulo 7 también mide 112 grados. Y así encontramos la medida de los 7 ángulos a partir de este. Siempre van a haber 4 agudos, 4 obtusos. Y mire que estos 4 miden 68, estos 4 miden 112. La única es que usted justifique correctamente por qué miden estos, cómo comparo esos ángulos. ¿Listo? Vale, muchachos, vamos a explicar este ejemplo de acá. Tenemos estas dos rectas, miren que L y M siempre identifiquen cuáles son las paralelas. Ellas siempre están separadas a la misma distancia. Y esta es la recta secante. Aquí podemos analizar los 8 ángulos, ¿listo? Entonces miren que nos están diciendo que cuál es el valor de X. Ustedes dirán, profe, pero es que nosotros no hemos avanzado en álgebra. Profe, nosotros no hemos visto esto. Pero yo les voy a tratar de explicar cómo se soluciona, ¿vale? Si se dan cuenta, este ángulo de aquí y este ángulo de acá son alternos externos. ¿Por qué? Porque está a la derecha, uno está a la derecha de la secante, el otro está a la izquierda. Son externos, están por fuera de las dos paralelas, ¿sí? Y no comparten este mismo eje. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que estos dos ángulos tienen la misma medida. Es decir, que tendríamos que igualar estos dos polinomios, tendrías que igualarlo para poder encontrar el valor de esta x, que se va a llamar incógnita. Para poder hacer eso, primero les voy a explicar más o menos cómo funcionan las igualdades. Igualdades, porque lo que está hacia la izquierda es igual a lo que está a la derecha, como si fuera una balanza. ¿Listo? Es igual. Igualdad, ¿vale? Entonces tiene una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? El valor que estoy desconociendo. Y siempre lo represento con una letra, con una variable, puede ser la letra X, ¿vale? Entonces, para poder nosotros despejar esa variable X, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con operaciones inversas. ¿Cuáles son las operaciones inversas? La operación inversa de la suma es la resta. La operación inversa de la resta es la suma. La operación inversa de la multiplicación es la división. Y por ende la operación inversa de la división es la multiplicación. Sabiendo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos esta ecuación de primer grado. Que ahí les dejé un link para que lo puedan ver despacio y puedan ampliar su conocimiento, ¿vale? Dice que x más 8 es igual a 23. Aquí tengo mi igualdad. Lo que trato de hacer es dejar mi incógnito hacia un lado y los números hacia el otro, ¿vale? Entonces, como este 8 está sumando al lado izquierdo, yo al otro lado, al lado derecho, lo voy a pasar con la operación inversa. Cuando lo paso hacia el otro lado de la igualdad, ¿listo? Entonces lo que le hago es pasar con la operación inversa. Dejo la x acá a la izquierda, el 23 lo dejo igual donde está, y este más 8 lo paso al otro lado a restar. Y hago esta resta, 23 menos 8 me da 15, y esta es la respuesta. Quiere decir que x es igual a 15. ¿Cómo sé que es correcto? Porque cuando yo reemplace x, miren, 15 más 8 me da 23. Quiere decir que cuando lo sustituyo en la respuesta es correcto. Aquí tengo otro ejemplo. X menos 7 igual a 12. Dejo las x o las incógnitas a un lado y los números hacia el otro. Como este número está restando en la izquierda, lo paso al otro lado de la igualdad con la operación inversa. La operación inversa de la resta es la suma. Entonces me quedaría x igual a 12 más 7. Este 12 lo dejo donde está. 12 más 7 es igual a 19. Esta sería la respuesta. X es igual a 19. ¿Cómo verifico que sí da, que es correcto? Si lo reemplazo aquí, lo sustituimos aquí, 19 menos 7 me da 12. Es correcto. En este tercer ejemplo, 5x igual a 45. Recuerden que cuando no hay nada es porque se está multiplicando. 5 por x igual a 45. Quiero despejar x, es decir, dejar a un lado la x y al otro lado los números. Este 5, como está multiplicando a la variable de x, pasa al otro lado a dividir. 45 dividido entre 5. Entonces nos da, hacemos la división, 45 dividido entre 5 nos da 9. Esta sería mi respuesta. ¿Cómo verifico? 5 por 9 igual a 45. ¿Cuánto sustituyo? Es correcto. El último ejemplo. X dividido entre 6 me da 8. Como quiero despejar x y pasar este 6 para el otro lado de la igualdad, como está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar.
dejo la X al lado izquierdo, dejo el 8 al lado derecho y este lo paso a multiplicar. 6 por 8, 48. Esta sería la respuesta. ¿Cómo verifico? 48 dividido entre 6 me da 8. Quiere decir que está correcto. Bueno, muchachos, entonces habíamos dicho que estos dos ángulos son congruentes porque son alternos externos. ¿Listo? Entonces, para encontrar el valor de esta incógnita de X, lo que vamos a hacer es igualar. Este ángulo es igual al de acá. ¿Por qué? Porque son alternos externos. Entonces escribo 7x más 56 es igual a 3x más 88. ¿Cómo hago para solucionar esta igualdad y para poder encontrar el valor de x? Primero, coloco hacia un lado de mi igualdad, esta es la parte izquierda y la parte derecha, las letras x. Entonces traigo para este, lo traigo para la izquierda. Como él está sumando, mire que es positivo, pase hacia el otro lado a restar. Acuérdense de las operaciones inversas. Entonces este 7x lo bajo igual y este lo paso a restar 7x menos 3x. ¿Listo? Ahora cojo mi igualdad y dejo a la derecha. Dejo el mismo 88. ¿Listo? Él está ahí quieto. Quiero pasar este número hacia la derecha de la igualdad. Acuérdense de las operaciones inversas. Como está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Ya dejé x a un lado, números hacia el otro lado. ¿Vale? Ahora voy a hacer esta operación. Esto es una resta de monomios. Lo único es, se deja la misma letra x y se restan sus coeficientes. 7 menos 3 es igual a 4. 4x. Igual, esto lo restamos. 88 menos 56 nos da 32. ¿Listo? Yo quiero saber es x. ¿Qué operación está haciendo el 4 con la x? Se está multiplicando. Como quiero despejar ese x, esto que está multiplicando pasa hacia el otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces, x va a ser igual a 32 sobre dividido entre 4. ¿Listo? Hacemos la división, 32 dividido entre 4 nos da 8. Este es el valor de x, igual a 8 grados. Si ustedes hacemos la operación y lo reemplazamos aquí en 3 por 8 más 88, eso nos va a dar 3 por 8, 24, más 88, nos da 112 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 112 grados. Por ende, este ángulo de acá, por ser alternos externos, también mide 112 grados. Espero que esta explicación les haya servido, muchachos. Este tema es nuevo, es difícil. Por favor, escríbanme, pídanme explicaciones, vean todos los videos que les dejo en la guía para que saquemos un buen taller y un buen examen de esto. ¿Listo? Gracias, muchachos. Chao.